Saludamos de manera especial a cada uno de ustedes y confiamos en que el Señor permitirá que oigamos su palabra en esta mañana de forma especial. Sean todos bienvenidos a este lugar. Voy a invitarles para que ahí donde están reverentemente inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos en esta hora. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que en tu infinita gracia y misericordia nos hables en esta mañana. Tú conoces la vida de cada uno de los presentes hoy aquí. Sabes de las alegrías, pero también de las tristezas. Y Señor, por eso tú puedes dar a cada uno según la necesidad. Pedimos que el Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros, que seamos inspirados por ti. Si hay alguien aquí en una dificultad, en medio del dolor, del sufrimiento, tal vez está aquí presente, pero su mente está lejos porque hay problemas en casa, con algún familiar enfermo, con algún hijo en malos caminos, con problemas con su esposo o su esposa, tal vez con debilidad espiritual. Señor, hoy es el momento propicio para ser restaurados, para ser levantados, y por eso queremos, oh Padre, que tú cumplas este propósito en nosotros. Háblanos en esta hora, que Jesucristo pueda ser presentado aquí con poder en esta hora, que Él haga la obra de transformación. Señor, nos dirigimos a ti porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué programa especial el que se está desarrollando en esta mañana de sábado, y en este orden, tratando el tema de la familia, es muy importante valorar lo maravilloso que resultó, continúa siendo hoy y tal vez fue este espacio, el ámbito familiar para nosotros. Con alegría, con regocijo, nos encontramos cuando reunidos con papá, con mamá, con los hermanos después de mucho tiempo. Nos disponemos a ver las fotografías cuando éramos niños, cuando aún para algunos estaba su peso diferente a como está hoy, cuando no habían ocurrido algunos cambios, y es muy grato hacerlo en diferentes lugares, en viajes. Y por esa razón, ¿cuántos hoy le dan gracias a Dios por la familia, hermanos? La familia es un regalo maravilloso. Y este mensaje en esta mañana tiene como objetivo, con la ayuda de Dios, mirar algunos aspectos importantes y algunos peligros que hoy enfrentamos y que necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios para tener éxito en este proceso espiritual. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 22. Proverbios capítulo 22, y quisiera que todos los que están aquí, aunque tenemos allí la ayuda en la pantalla, pudiesen abrir la palabra de Dios, porque hoy hemos venido a abrir la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de manera personal. Y el texto de Proverbios 22:6, muy conocido, muy repetido, incluso en muchas de nuestras escuelas, referido, dice un consejo maravilloso: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizá habrán algunas situaciones personales y algunos casos en los que por circunstancias no se puede referir positivamente a la familia, a un padre, a un aprendizaje en casa. Pero creo que la gran mayoría de los que estamos aquí podemos decir que fuimos modelados por un padre o por una madre que nos enseñó. Y muchos dicen, estoy aquí gracias a Dios primero, pero también a un buen papá y a una mamá, a un buen consejo. Y es que es de tanto valor este momento de la vida del ser humano, que el sabio nos da este consejo: instruye al niño en el camino, y aun cuando sea viejo no
se apartará de él. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8. Encontramos también allí una referencia muy especial a la responsabilidad que tenemos como padres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 8, dice la palabra de Dios: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La instrucción espiritual. Oímos a menudo que la familia es la base de la sociedad, pero también la familia es la base de la iglesia. La familia es esa estructura fundamental en donde está el presente, se está desarrollando el futuro. Cuando Dios creó al ser humano, dice la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, le dio instrucciones allí de cómo debía darse este proceso. Leemos de la siguiente manera, Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra: los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla. Es a través, hermanos, de la familia como no solamente crece la sociedad, ya dijimos que es la base de la sociedad, sino que es también a través de la familia que se crece en la fe. Es a través de la familia que se transmiten los principios. Ya lo leímos allí en Deuteronomio 6, 4 al 8, los valores espirituales. Pero hoy, desafortunadamente, lo digo de esta manera, nuestra sociedad, nuestra familia, su casa, mi casa, tenemos algunas problemáticas que tal vez son obvias, pero se están introduciendo en la familia, en la sociedad, y se enfrentan a muchas dificultades. Encontramos la violencia, un factor que lamentablemente está afectando esos retoños de vida, me refiero a los niños, el maltrato, las drogas, el alcohol, la pornografía, el abuso, entre otras, que con el paso del tiempo parece que se están tornando en parte de nuestra vida diaria y nos estamos familiarizando tanto con ellas. Y no nos estamos dando cuenta que de manera sigilosa se están metiendo y están destruyendo la humanidad. Por eso quiero compartir con ustedes, hermanos, en estos minutos siguientes, hablar de por lo menos 3 obstáculos que están destruyendo la sociedad, están destruyendo la familia, la salud, el bienestar de la misma. La primera de ellas es que estamos demasiado ocupados con la vida. El afán, las carreras, los trabajos que son necesarios, los propósitos personales de desarrollarse académicamente, hacen que la vida de hoy sea una carrera desenfrenada. No tenemos tiempo ni para comer bien. Hay muchos padres que por circunstancias del entorno mismo se pierden la crianza de los hijos.
Muchos salen temprano en la mañana. Ayer conversábamos allí en casa de una persona que me decía que su trabajo se realizaba en un lugar muy frío y su trabajo era ser profesor y el lugar donde él tenía que dar las clases era un sótano. Así que él salía muy temprano en la mañana y llegaba a ese lugar y pasaba al sitio de trabajo y duraba todo el día allí. Salía temprano y cuando volvía en la tarde a la casa, ya el día, la luz había terminado y llegaba noche. ¿Cómo encontraba a sus niños? Dormidos. Y este mensaje que estoy compartiendo es para la reflexión, porque tal vez decimos, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar si es que efectivamente hay necesidades que suplir? Pero la palabra de Dios nos da algunas orientaciones y entre ellas quiero hacer referencia a un aspecto muy marcado en la vida de la iglesia primitiva y tiene que ver con una palabra denominada koinonía. La koinonía tiene el significado de compañerismo, comunión, compartir y participar. En un aspecto tan elemental y tal vez dirán pequeño como comer con la familia. Como en algún momento determinado en el afán de la carrera soltar el celular y mirar a los ojos al hijo, a la esposa. Compartir, caminar, participar juntos. ¿Cuáles son algunos factores que contribuyen al ajetreo hoy en la vida? Los voy a mencionar. El primero de ellos es la búsqueda necesaria de dinero y de cosas materiales, que vale la pena mencionar que no es malo en sí. Quisiera que vayamos al libro de Eclesiastés, porque hay un texto que siempre me gusta compartirlo cuando hablamos de este asunto, porque la misma palabra de Dios dice que el dinero es un escudo, hermanos, y para todos es una bendición tener los recursos, y Dios permita que todos los que estamos aquí tengan lo necesario, y como lo dice la palabra de Dios también allí en Juan, seamos prosperados en todo lo que tengamos. Dice la Biblia en Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. ¿Para qué sirve un escudo, hermanos? Para protegernos. Y hablando aquí humanamente, es necesario, dice allí, que el dinero es un escudo. Sin embargo, nosotros luchamos con un asunto y lo menciono de la siguiente manera, es la búsqueda indiscriminada del dinero y de las cosas materiales. Un segundo elemento es la seguridad laboral como signo externo de productividad y lealtad a una empresa. Vale la pena decir que aquí no estamos dando unos consejos puntuales para que X o Y persona deje de hacer una cosa u otra. Es para reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida. A veces cuando hablamos del nivel de vida que se desarrolla, algún día alguien decía, ¿es usted el mejor trabajador en el lugar donde está? Pero de repente por circunstancias usted no pudo sacar tiempo para los hijos, para la esposa porque andaba demasiado ocupado, excelente en la producción de su empresa, pero un día la persona se enfermó. ¿Qué es lo que puede pasar cuando este líder efectivo un día enferma? ¿Qué puede decirle el superior o el dueño de la empresa? Un día cuando no puede ir más. Apreciado, valoramos mucho su servicio, apreciado gerente, apreciado líder. Y el médico tal vez dictaminó que su situación es tan difícil que no puede seguir y no puede ir más. ¿Qué pasa, hermano, 2 o 3 días o una semana después? Hay otro allí. Es para reflexionar.
adquirir cosas materiales para nuestros hijos, para hacerlos felices. Vivimos en una época del consumismo. También es necesario mirar la necesidad de trabajar en múltiples empleos, son factores muy reales. Encontrar la realización personal haciendo muchas cosas. Ser una supermamá o un superpapá para todos los que están a su alrededor y tal vez mostrar nuestra importancia para tener un mejor concepto en nuestra autoestima. Es necesario, hermanos, mirar cómo esta rutina puede estar debilitando esta base familiar. Para ello, quiero invitarlos a que revisen algunos textos más conmigo. El primero de ellos, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Ya mencionamos que el dinero no es malo en sí mismo, dice la palabra de Dios allí, da algunos consejos y advertencias. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. Es una gran advertencia, considerando que es muy importante, pero no es todo, no es lo que nos da, no es lo que va a salvar a nuestra casa, a nuestros hijos, la familia. Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5, leamos lo que nos dice allí la palabra de Dios. Proverbios 23, 4 y 5. Esto dice el rey Salomón en su consejo sobre el dinero, Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas que son nada? Se compara la posesión material con algo que no nos garantiza futuro en cuanto a nuestra familia, a nuestros hijos, al bienestar espiritual de ellos. Ya vimos entonces que la palabra de Dios no está en contra del dinero, pero sí es muy importante mirar allí cómo nosotros estamos manejando esta situación. Voy a compartir un pensamiento del espíritu de profecía allí en la pantalla, que la escritora cristiana Elena de White comenta al respecto. Allí lo tienen en la pantalla. Quienes tienen alguna competencia corren el peligro continuo de pensar que el dinero y la posición les asegurarán el respeto y que no tienen por qué ser tan particulares. Pero la autoexaltación no es más que una burbuja. Cuando Dios le da prosperidad a la gente, deben tener cuidado de no seguir la imaginación de sus propios corazones, no sea que pongan en peligro la simplicidad de su fe y se deterioren en la experiencia religiosa. En el libro de Deuteronomio se hacen recomendaciones allí en el texto que leímos, porque en el relato se enfatizaba y se llamaba la atención al pueblo, y los padres debían ser transmisores de las verdades espirituales, y allí se plantean en varias ocasiones preguntas como: mañana cuando tu hijo te pregunte, ¿y por qué sucedió esto? Y nosotros hemos de enseñarle a los hijos. Cuando nuestros hijos nos pregunten: papá, ¿y quién permitió que tú hicieras ese estudio? ¿Quién permitió que la empresa marchara? ¿Quién permitió todas estas cosas? Dice allí: no te olvides que fuiste esclavo en Egipto. Vamos a mirar la siguiente presentación. El deber del padre hacia sus hijos debe ser uno de sus primeros intereses. Este no debería dejarse de lado para adquirir una fortuna, para ganar una alta posición en el mundo. De hecho, esas mismas condiciones de riqueza y de honor a menudo separan a un hombre de su familia y cortan su influencia de ellos más que cualquier otras cosas. Hermanos, ¿cómo disminuir la velocidad? ¿Cómo en medio de ese cuadro que usted tiene, la responsabilidad, apreciado hermano, usted hacer un equilibrio? Ya dijimos, no es malo trabajar, no es malo avanzar.
Vamos a mirar allí en Mateo capítulo 22, versículo 36, porque encontramos algunos ejemplos de cómo en el tiempo del Señor Jesús habían personas con un ritmo de vida muy acelerada. Mateo 22, 36. Dice allí la palabra de Dios. Versículo 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Un prestigioso abogado religioso judío. Y Jesús le responde, allí está el texto, 37 en adelante al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Apreciados hermanos, una relación amorosa con Dios está aún por encima de los bienes materiales. Es necesario que como padres enseñemos a nuestros hijos a ser fieles a Dios, enseñarles a nuestros hijos que lo que recibimos es por la bondad de Dios. Dice la palabra de Dios que las riquezas provienen de Dios. Mío es el oro, mío es la plata. Los campos, los árboles, la naturaleza, todo es provisión de Dios. La escritora Christiana White refiere un pensamiento que no está aquí en la presentación, pero lo comparto con ustedes. Dice: padres, por más importantes, por urgentes, estoy parafraseando el texto, que sean los asuntos de su vida, no dejen de colocar primero sus hijos delante del altar del Señor. Amén. No salgan sin hacerlo. Instruye al niño en su camino porque los recursos no son suficientes para esto. Vamos a mirar el segundo rápidamente. Es el uso excesivo de aparatos tecnológicos. Este es un aspecto también bastante particular que hoy nos está afectando. Y de manera, de una forma, hay una línea tan delgada en la que aparentemente les estamos haciendo un bien. Y les digo algo, ustedes lo saben, la tecnología está en todas partes y creen que va a desaparecer. No, va es en aumento. Los niños, los adolescentes, los adultos mantienen sus ojos pegados en un smartphone, en una tableta, en una computadora, y podemos decir que hay una adicción a estos aparatos, que no son malos también como hablamos del dinero. Pero hoy en día es muy usual, no sé si le ha pasado a usted, que aún los jóvenes a veces se tropieza con usted porque no lo ven. No vemos, nos olvidamos. Estoy hablando de los adultos, es una realidad. Un día de estos, ustedes, o si ya lo han visto, estarán de acuerdo con lo que les digo, pero si no, hagan el ejercicio. En una cena de unos novios o de unos esposos, llegan a determinado lugar y piden lo que van a comer, pero cada uno es pendiente en su equipo celular. Y no se comunican, no se miran el uno al otro. Voy a mostrarles allí un dato que quiero compartir con ustedes allí en la pantalla. Hay un estudio que expresa que la adicción a la tecnología podría definirse como un comportamiento relativo a la tecnología cuya práctica va en incremento de manera frecuente y obsesiva, a pesar de las consecuencias negativas que esta práctica tiene sobre los usuarios de dicha tecnología. Y también allí hay una definición del concepto de cómo está dando forma, allí está en la presentación, la tecnología
esta es una investigación del grupo Barna, la tecnología está dando forma a las interacciones familiares de manera sin precedentes. Pero parece que nos falta un compromiso estratégico con la administración de la tecnología. La comunidad cristiana necesita una mejor y más holística comprensión de cómo manejar los avances tecnológicos existentes y futuros. Los padres, los preadolescentes y los adolescentes necesitan más entrenamiento y aportes para enfrentar las innumerables decisiones que toman con respecto a la tecnología, cómo afecta su atención, intereses, talentos y recursos. Hay varios autores más bien que escriben sobre este asunto, pero recientemente oíamos un seminario en un programa que tuvimos para los guías mayores y los conquistadores en la iglesia, y es impresionante cómo el uso de la tecnología limita el desarrollo de los niños, limita el desarrollo, la motricidad de las personas. ¿Qué podemos hacer para ello? Algunos consejos prácticos. Limitar, o más bien equilibrar la actividad física de nuestra familia con la actividad en línea. Quiere decir que si su hijo o si usted mismo debe procurar que tenga un tiempo para compartir en su equipo, pero también tenga un tiempo para hacer ejercicio con la familia. Un consejo más, limitar el tiempo de los hijos con el uso de la tecnología. Esto cada uno pues debe estructurarlo allí. No sé qué es lo que sucede, pero muchos tal vez cuando no se tiene a un hijo, dice cuando yo tenga un hijo, este muchacho sí lo voy a poner es así y él va a andar así, pero de repente parece como que se pierde esa conciencia y como el niño lo que lo coloca quieto. ¿Saben qué es lo que aquieta al niño? Y si él está alborotado y no deja, pero ¿cómo lo aquietamos nosotros? Con el celular, con la pantalla. Entonces necesitamos revisar este asunto. Hermano, filtrar qué tipo de contenido ve, qué lee o qué juega su hijo. Es peligroso. Hay casos terribles en donde vidas de niños se han perdido por este tipo de juegos. ¿A qué su hijo está expuesto con sus amigos? Y hermanos, encontrar un tiempo para que nuestra familia esté junta sin la tecnología. Ese quizá es un desafío y apúntenlo por allí para que lo procuren un día a la semana, cómo nosotros podemos organizarnos para ello. Vamos a leer allí en el Salmo capítulo 101, Salmo capítulo 101, versículo 3, padres, tomemos medidas con este asunto. Cuidemos a nuestros hijos. Dice allí el texto, no pondré nada malo ante mis ojos, dice esta versión. No pondré nada malo ante mis ojos. Hermanos, ¿qué tipo de cosas están viendo sus hijos? Algunos de pronto ignoran que puede estar pasando lo que usted ni se imagina, porque a través de estos medios está llegando a ello, con quien chatean o hablan en los medios sociales, qué tipo de imágenes. Y quiero terminar, hermanos, con el tercer obstáculo en esta hora, que es la disminución del tiempo en la familia, que no es menos importante por estar de tercero. El tiempo que se comparte en la familia es trascendental en la formación de los valores y del carácter de los jóvenes, de los niños, en el presente y a largo plazo. Por eso es necesario que en la familia se tome con seriedad el tiempo, las formas para que se adopte la identidad correspondiente, para que se fomenten los valores espirituales, para que la fe religiosa se
se fortalezca. Y por ello nosotros encontramos una vez más el consejo de Deuteronomio 6. ¿Qué debemos hacer? Vamos a leer allí Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Ya hablamos varias cosas que no hacer, pero ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer ahora? Deuteronomio capítulo 6. Hermanos, no vamos a levantar la mano, pero solo para la reflexión pregunto, ¿cuántas familias hoy están recibiendo el sábado juntos? ¿Cuántas familias hoy estamos viniendo a las reuniones del culto? Ahorita al final, a la conclusión, daré unas sugerencias sobre ello. Pero la palabra de Dios dice que debemos prestarle a nuestros hijos atención, ese tiempo de calidad. Deuteronomio 6, 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es la repetición, esta referencia a la mente. Esas mentes maravillosas de los niños que graban. Aprovechemos, hermano, y enseñémosles la palabra de Dios. Tuve la oportunidad de dar clases, de ser capellán en un colegio y le daba clases a los niños de tercero primaria. Y en una oportunidad para un examen final les coloqué un desafío a los niños de aprenderse el Salmo 91. Y saben, hermanos, que los niños se lo aprendieron. Se lo aprendieron de memoria. Si usted, hermano, como lo dice allí el texto, estas palabras que te mando hoy, la Biblia, la hermana lo mencionaba esta mañana, hermanos, si el altar está derribado hay que levantarlo con la ayuda de Dios. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando venimos a la iglesia, venimos es aprender la historia de Dios, el plan de salvación. Cuando se hace el grupo pequeño debe tomarse el tiempo para aprender las lecciones del plan de salvación. Cuando damos los estudios bíblicos, cuando vamos al club de conquistadores o al club de guías mayores o los aventureros, no es solamente una actividad recreativa, es un medio para transmitir los valores espirituales. El culto familiar. Dice ahí el texto, estarán sobre tu corazón, las enseñarás con diligencia a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando camines por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiero compartirles aquí algunos pensamientos del don profético para ustedes. El primero de ellos en el libro El Hogar Cristiano dice: dedicad parte de vuestras horas libres a vuestros hijos, asociaos con ellos en sus trabajos y deportes y conquistad su confianza, cultivad su amistad. Hay un consejo práctico allí para todos nosotros. Y también continúa diciendo, Conducción del Niño, página 496, con amante interés, deben enseñarles día tras día lo que significa ser hijos de Dios y entregar la voluntad en obediencia a Él. Enseñarles que la obediencia a Dios entraña obediencia a los padres. Esta debe ser una obra de cada día y de cada hora. Padres, velad, velad y orad, y haced de vuestros hijos vuestros compañeros. Qué maravillosa responsabilidad. Ya lo leímos al iniciar esta reflexión. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es conveniente leer allí en el libro de Hebreos el ejemplo de Moisés. Vamos a leer allí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, los versículos 24 al 26. Hermano y hermana, los hijos son un regalo de Dios. ¿Cuántos lo creemos así? Son un regalo de Dios. Cuidamos el celular,
cuidamos el carro, cuidemos a nuestros hijos también. Jocabed solamente tenía unos pocos años para criar a Moisés antes de que volviera al palacio del faraón como nieto del faraón. Y a veces nosotros, cuando hablamos de Moisés, decimos, oh, qué gran hombre fue Moisés. Él fue un gran caudillo, hizo maravillas, pero ¿qué hubo, hermanos, detrás de Moisés? Jocabed. Jocabed pasó tiempo con su hijo enseñándolo a amar a Dios, enseñándolo a obedecer a Dios. Y en esta crianza, dice la palabra de Dios allí en el texto, Hebreos 11, 24 al 26, que resultó la crianza de un campeón espiritual. Dice la Biblia, por la fe Moisés, hecho ya grande. Hermanos, es necesario enseñar a tomar decisiones. Yo recuerdo en mi adolescencia, infancia, oír a muchos que decían, yo voy a la iglesia porque mi papá, si no voy, no me deja salir a tal lugar. Y yo estoy aquí, pero tan pronto yo no esté bajo el control, vea, adiós. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y aprender nosotros mismos que nosotros debemos actuar bien es porque el ojo de Dios está en todo lugar. Enseñar a amar a Dios. Y dice el texto allí que él siendo ya grande, yo no sé si aquí habrá alguien que vino hoy porque le tocó, o porque está en algún negocio y está aquí, pero dice, estoy pero no estoy. Moisés, dice allí la Biblia, hecho ya grande, pudo haber dicho hasta aquí, pero no. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado por el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Enseñemos a nuestros hijos también a detestar el pecado, a reconocer el pecado, pero también de manera especial, hermanos, hoy al concluir este mensaje, enseñemos a nuestros hijos a estimar por poco el reproche, de pronto la falta de popularidad por nuestros semejantes, pero que tengamos por objetivo supremo la promesa que Cristo ha prometido para nosotros, la salvación. Hermanos, Dios está al negocio de Dios está al control de los negocios de la familia, lo digo de esta manera, de construir familias para su gloria. Y tal vez los que están aquí, aquellos que tienen su negocio, que tienen su proyecto, hermano, hoy diga con la ayuda de Dios, mi familia es mi primer negocio, amén. Mi familia es mi primer proyecto. Hay ajetreo, hay carrera, hay ocupación, pero mi familia es muy importante. Salmo 46. Salmos 46. Dice el versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, frente a esta situación, nosotros decimos, ¿será posible que pueda nuestra familia salir victoriosa? ¿Que puedan nuestros hijos salir avantes en medio de esta situación que nos bombardea? Podemos decir que sí, hermanos, con la ayuda de Dios. Usted no podrá controlar lo que sus hijos escuchen porque en un momento van a salir. No va a poder usted llevárselo toda la vida en el bolsillo, por decir, o cargarlos en sus hombros porque ellos irán, o irán otros planteamientos. Pero usted haga la parte que le corresponde con la ayuda de Dios. Dice el texto, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Haga su parte. Vamos a leer allí este último texto, hermanos, que fue nuestra lectura bíblica, del libro de Juan, capítulo 6, versículo 68.
en donde el Señor nos recuerda algo importante hoy. Hermanos, Dios peleará por nosotros y por nuestras familias. Dice allí, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hoy humanamente actuamos, pero es Dios finalmente quien hace la obra. Por eso, como invitación final, hermanos, y aplicación de este mensaje, les comparto a ustedes las siguientes recomendaciones. Primera de ellas, tenemos allí en la presentación un consejo muy especial. Apreciados hermanos, dediquemos el primer tiempo de la mañana, en el día, ocupe un espacio para hacer el culto familiar. No sé cómo está este asunto en su vida. Separe los primeros momentos de cada día para la comunión con el Señor, mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia, del espíritu de profecía, la lección de escuela sabática, el material de los niños a través del culto familiar. Organícese con su esposo para hacerlo. Lo segundo, mejoremos nuestras relaciones. Crezcamos en fidelidad, perdón y amor por principio. Cuando menciono esto, ilustro algo. A veces los padres tenemos cosas y las hablamos delante de los niños. Y de repente tal vez un día usted no le gustó porque algo en la iglesia no se hizo como usted quería. Cuando sale de la iglesia nos subimos al carro y nos vamos para la casa. Y cuando vamos para la casa comenzamos a soltar todo ese malestar y los niños están oyendo. Los niños se están formando. Tenemos tal vez asuntos sin relacionar, sin perdonar y vamos a enseñar a nuestros hijos. Hijo, Dios nos enseña a perdonar. ¿Perdona usted y tiene buenas relaciones con sus semejantes? Hay que crecer en la fidelidad, en el perdón y el amor, nuestra forma de hablar. Tercero, formar un hábito saludable para servir de mejor manera al Señor a través de mi cuerpo, de mi mente. Cuidémonos, hermanos, en nuestra salud, seamos sabios en ello. Cuarto, el hermano hablaba hoy de los grupos pequeños, qué bueno. Ofrecer un día o una noche de esa agenda ocupada de la semana para trabajar para Dios, compartiendo las buenas nuevas a otros a través de estudios bíblicos, como líder, anfitrión o miembro de un grupo pequeño. Todos los miembros de la iglesia involucrados en un ministerio de servicio al Señor. Este quinto es muy importante. Hermanos, si nosotros por alguna circunstancia hemos dejado de tomar ese tiempo con la familia para recibir el sábado, empecémoslo a hacer. Guardar el sábado, preparándome debidamente para él durante la semana, especialmente el viernes, respetando sus límites, manteniendo pensamientos y actividades apropiadas. Enseña a sus hijos a ser fieles a Dios. Qué mejor lección de un hijo que dice: yo aprendí que mi papá lo hacía. Con referencia a esto, hermanos, en nuestra iglesia estamos teniendo una brecha generacional en este tema de la fidelidad. Enseña a sus hijos en casa a devolver al Señor el diezmo, pero no solamente el diezmo, también enseña a su hijo a ser regular, a ser fiel en las ofrendas al Señor. Eso se enseña allí en casa. Y lo he colocado allí también como ese aporte para la causa de Dios, en algo que nuestra iglesia conocemos como protemplo, que nuestros hijos, que la familia se goce en poder decir, servimos al Señor. Yo quisiera en esta mañana preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí deseamos en esta mañana consagrar nuestras vidas y las de nuestras familias al Señor? Decirle: Señor, nosotros hoy queremos hacerlo. Y yo quiero en este momento, hermanos, invitarles a los que están aquí, y especialmente a aquellos que tienen a sus hijos, que se pongan de pie y que tomen a sus hijitos al lado de ustedes. Si está usted con su esposa, hágalo también.
vamos a hacerlo en este momento. Este es un espacio especial de consagración a nuestro Dios. Y si alguien no tiene, pues tome a alguien de la mano y abrácelo también. Voy a invitar a mi esposa que venga aquí también para que me acompañe en este momento. Dice Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Esta iglesia comienza por la casa. Esos hijitos que Dios le ha dado a usted son el mayor proyecto de su vida. Son el regalo maravilloso que Dios le concedió. Y le damos gracias a Dios por ello. Valorémoslos, amémoslos. Y si alguien aquí está solo, porque ha perdido a su esposa, porque ha perdido su hogar, permítame recordarle las palabras dadas por Dios cuando expresa que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. No estamos solos. Dios está con nosotros. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová nos recogerá. Somos parte de la familia de Dios. Pero al analizar todo lo que hemos estado mirando, seguramente habrá que hacer cambios en nuestra vida. Y queremos hacerlo con la ayuda de Dios. Queremos orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque aún en medio de este mundo hostil, tú nos das consejos, orientaciones claras para pasar este momento, Señor, en el cual el mundo nos bombardea con problemas, con nuestra familia, y que, Señor, obtengamos la victoria. Por eso en esta hora colocamos en tus manos la vida de cada una de las familias de esta iglesia, Señor. Los esposos, los niños. Nosotros queremos hacer nuestra parte, oh Dios. Y te pedimos humildemente que pelees también las batallas por ellos. Oh Padre, reconocer que cuando un padre ora, cuando un padre trae fielmente al Señor, en fidelidad de lo que tú le has dado, Él también lo hace por sus hijos. Cuando una madre ora, lo hace por sus hijos. Por eso, Señor, levanta las manos caídas, que se puedan enderezar las rodillas entumecidas. Y, Señor, reaviva esta iglesia. Reaviva cada familia. Queremos hacerlo en ti, Señor. ¿A quién iremos? Padre, que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros. Porque, Señor, nosotros iremos juntos a alcanzar esa maravillosa promesa que has propuesto para nosotros. Gracias por este mensaje de bendición. Señor, si hay alguien aquí que tal vez en este momento tiene lágrimas en sus ojos porque sus hijos no están aquí, Señor, sálvalos a ellos también. Tu poder es tan grande para hacerlos volver en razón allí donde están. Oh Padre, tú lo has dicho y hoy oramos con fe por ellos. Gracias por este encuentro contigo. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede usted abrazar a sus hijos, a quien está al lado, y decirle: mi familia, ustedes son el mayor proyecto, los amamos en el Señor. Y a todos, Dios les bendiga, hermanos. Dios nos ama y Dios tiene lo mejor para nosotros.